Saludos cordiales a todos. Estamos en el proyecto número 11 con el tema manifestaciones de vida. Bueno, en esta semana pues vamos a trabajar con 10º año de Educación General Básica con los siguientes temas: lógica matemática. Dentro de lo que es la lógica matemática vamos a ver los subtemas como proposiciones, valor de verdad, conectores lógicos, reglas y propiedades, razonamiento lógico y desarrollo de ejercicios. ¿Sabías que cuando hacemos una tabla de verdad asignamos los valores posibles de cada proposición? Por eso se calcula estas soluciones con 2 a la n, siendo n el número de proposiciones. Saberes previos. Analiza si la siguiente proposición es verdadera o falsa. El 2 es el único número primo par. Bueno, aquí tenemos pues la destreza con criterio de desempeño, en el cual vamos a definir y reconocer proposiciones simples a las que se puede asignar un valor de verdad para relacionarlas entre sí con conectivos lógicos: negación, disyunción, conjunción, condicionante y bicondicionantes, y formar proposiciones compuestas que tienen un valor de verdad que puede ser determinado. La otra destreza que tenemos es definir y reconocer una tautología para la construcción de tablas de verdad. Tenemos los indicadores de evaluación. Utiliza conectivos lógicos, tautologías y la lógica proposicional en la solución de problemas, comunicando resultados y estrategias mediante el razonamiento lógico. Como objetivos específicos tenemos argumentar con lógica los procesos empleados para alcanzar un mejor entendimiento del entorno cultural, social y natural, y fomentar y fortalecer pues la apropiación y cuidado de los bienes patrimoniales del país. Vamos ahora con conocimientos previos. Es importante tomar en cuenta pues los siguientes conocimientos necesarios para la resolución de esta guía. Entonces es necesario pues que ustedes conozcan cuáles son las operaciones como la suma, resta, multiplicación y división de racionales y expresiones algebraicas. Como tema tenemos lógica matemática. Subtema: proposiciones, valor de verdad, conectores lógicos. Proposición. Proposición es un enunciado al cual se le puede dar un valor de verdad. Es decir, ¿es verdadero o es falso, no? Entonces de esta manera pues se va a determinar una proposición. Lógica proposicional. Es la parte de la lógica que estudia la formación de proposiciones complejas a partir de proposiciones simples y el valor de verdad de dichas proposiciones. Una proposición tiene un único valor lógico. Este valor lógico puede ser verdadero o puede ser falso. Tenemos dos tipos de proposiciones, como es proposición simple y proposición compuesta. En proposición simple son aquellas que no tienen conectivos lógicos, o sea, son sin conectivos lógicos. Y en cambio la proposición compuesta son aquellas que tienen conectivos lógicos, como por ejemplo y, o, entonces, etc. En proposición simple podemos observar un ejemplo: María es alta. Y en proposición compuesta podemos observar un ejemplo de Marina es doctora y Belén es modelo. Entonces, aquella que tiene ese conector pues le llamamos proposición compuesta. Proposiciones simples. Las proposiciones se representan simbólicamente mediante el uso de letras minúsculas del alfabeto. Pues normalmente en esto de proposiciones pues las vamos a encontrar con estas letras, es decir, P, Q, R, S, T. Estas letras normalmente son las que se utilizan en las proposiciones. Casi nunca se encuentra la A, la B, la C, pero se las podría utilizar si quisiéramos, pero normalmente se las encuentra pues con este tipo de letras. Estas reciben el nombre de letras o variables proposicionales. De esta forma el lenguaje proposicional se hace más simple y exacto que el lenguaje natural. Tenemos las proposiciones compuestas. Son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples. En toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas mediante la palabra conocida como conectivos lógicos, que sirven para unir o enlazar los enunciados. Aquí podemos observar un ejemplo.
tenemos dos proposiciones simples. La primera proposición, que le hemos puesto P, dice Simón es un hombre trabajador. Y la segunda proposición, que le hemos puesto Q, Simón es una persona amigable. Entonces se puede generar una proposición compuesta que integre las dos ideas que diga Simón es un hombre trabajador, y aquí le hemos puesto por un conector lógico, y es una persona amigable. Entonces, de una proposición simple hemos logrado, pues, a través del conectar, lograr una proposición compuesta. Entonces, aquí vemos, en este caso, pues, las dos proposiciones simples que hemos logrado realizar, pues, una proposición compuesta con las dos a través de un conector. Aquí tenemos más ejemplos. Decíamos, ¿no? Le ponemos, pues, a las preposiciones, pues, una variable, ¿no? Entonces decimos P, dos puntitos, decimos Ecuador se encuentra en América. Es como que yo diga que P vale Ecuador se encuentra en América, ¿ya? Entonces, si yo no escribo toda la palabra, yo sé que P vale esto, ¿no? Ecuador se encuentra en América. Entonces, esta palabra, pues, o esta frase nos quiere decir, ¿no? Si es verdad o no es verdad, es decir, si es verdadero o es falsa esta proposición. Entonces podemos determinar que es una proposición simple, ¿no? Ecuador se encuentra en América. Luego tenemos acá, pues, otro ejemplo, ¿no? 9 es un número par. Entonces toca determinar si es verdad o es falsa esta proposición. Y así sucesivamente, pues tenemos la siguiente proposición, y acá tenemos otra proposición donde indica, pues, que Carlos estudia y trabaja. Entonces aquí ya tenemos un conector. Ya. Este ejemplo de aquí, pues, auxilio no significaría, pues, si es simple o es compuesta, no significaría que es una proposición, porque solamente es una expresión, ¿no? Este saludo tampoco indica que es una proposición. Entonces, por lo tanto, estas dos no son proposiciones. Vamos a sacar la respuesta. Entonces tenemos que los enunciados PQS son proposiciones, ¿sí? PQR son proposiciones que pueden tomar un valor, ya sea, pues, verdadero o falso, ¿no? R también es una proposición, aquí tenemos, ¿no? Tenemos PQS y la R. También es una proposición, ya que puede ser verdadero o falso, ¿no? Dependiendo del valor que tome la variable. En cambio, pues tenemos las proposiciones T y W, que no son válidas, ya que no pueden ser tomadas como un valor verdadero o falso. Y aquí tenemos, pues, un pequeño concepto de qué son los conectores lógicos. Son símbolos que enlazan dos o más proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Permite operar entre proposiciones. Luego vamos a ver lo que es la negación. El operador de negación se representa comúnmente con el signo, ¿no? Se podría decir con este signo o con este símbolo de acá, ¿no? Entonces, cuando veamos, pues, este tipo de símbolos, quiere decir que es el de negación. Este operador lógico niega o cambia el valor de verdad de una proposición o sentencia. Aquí podemos observar, ¿no? Tenemos, pues, en esta proposición de P, tenemos, pues, una verdad y una falsa. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la negación, ¿no? O sea, la negación de esta P. Entonces, la negación de esta P, como primer valor teníamos B, ¿no? La negación va a ser lo contrario, es F, que es falso. La negación de esta F va a ser lo contrario, es verdadero. Entonces, es lo opuesto, ¿sí? Ya, ejemplo. P vendría a ser hoy es martes, pero la negación es hoy no es martes. Entonces a esta P le ponemos el signo o el símbolo de negación. Ya, aquí, pues, tenemos P, la tala de bosque provoca zonas desérticas. Acá tenemos la negación, ¿no? La tala de bosque no provoca zonas desérticas. Entonces, la negación, pues, de P es falso, ¿no? Que la tala de bosque provoca zonas desérticas. Es disyunción. Utiliza el símbolo de V,
que significaría pues la palabra o. O sea, cuando vemos este símbolo V, es como que estemos diciendo o. Dadas las proposiciones P y Q, es decir, P, Q. La disyunción P o Q es aquella proposición que es verdadera cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Si las dos proposiciones son falsas, obviamente el valor también es falso. Entonces, en este concepto de aquí, para ser un poco más claro y concreto, debemos pues analizar esto. Cuando yo vea que estas dos proposiciones son falsas, va falso. Lo demás le coloco verdadero. ¿Sí? Solamente así hagámosla, para no confundirnos. Solamente cuando es la disyunción, hablamos de esta disyunción O, ¿no? Cuando es la disyunción O, cuando vemos que dos pensamientos son falsos, le colocamos falso. A lo demás le colocamos verdadero. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de disyunción. Se tienen las siguientes proposiciones. Determina su valor de verdad. Ya, la disyunción P dice que Google es un buscador o una red social. Entonces, el conectivo aquí, ¿cuál sería? Pues sería O, ¿no? De este estamos hablando el día de hoy, en este tema de disyunción. Entonces, este es el conector, ¿no? Este es el que nos une una proposición con otra. Entonces, resolviendo la proposición planteada al inicio, tenemos que Google es un buscador, y como que acá tengamos otra, ¿no? Y también es una red social. Entonces, este conector pues es el que nos hace una sola proposición. Listo, entonces en la tabla anterior tenemos que la proposición es verdadera, ya que Google sí es un buscador. Ahora vamos con la conjunción. Miren, en la conjunción pues vamos a utilizar el símbolo, como decir, V invertido, ¿no? Y esto significa la letra I. Entonces, dadas las proposiciones PQ, la conjunción P y Q es aquella proposición que solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. En cualquier otro caso es falsa. Entonces, aquí observando la tabla, P y Q quiere decir que cuando las dos son V, me da V. Lo demás es falso, no importa cómo esté. Pero siempre y cuando veamos dos verdaderos, me da verdadero. Lo demás siempre va a ser falso. Así funciona la conjunción. No nos olvidemos, no nos confundamos que la de acá es disyunción. La disyunción pues tiene la V que significa O. Y acá en cambio pues cuando vemos dos pensamientos falsos me da falso, lo demás es verdadero. En cambio la conjunción es I. Y cuando vemos pues esta V invertida que significa I, nos dice que cuando veamos dos pensamientos verdaderos me da verdadero, lo demás es falso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo mismo, ¿no? Entonces, en el siguiente enunciado, pues dice, voy de viaje cuando tengo dinero y cuando tengo tiempo. Entonces, aquí estamos utilizando un conector, ¿no? Entonces, la proposición P me dice, voy de viaje. La proposición Q, tengo dinero. Y la proposición R, tengo tiempo. Entonces, la representación del enunciado es P es igual a Q y R. Su tabla de verdad sería, según la tabla, si se cumple que tengo dinero y que tengo tiempo, entonces voy a viajar. Pero si no tengo alguna de esas condiciones, entonces no viajaré. Eso es en traducción a lo que quiere decir pues el enunciado que acabamos de mencionar. Ya, aquí tenemos, ¿no? El buscador de internet funciona mediante la lógica matemática. Ya, aquí tenemos pues la condicional simple o implicación lógica. Ya, aquí es importante tomar en cuenta, ¿no? Esta es otra. Esta se le conoce como, cuando veamos este signo de aquí, ¿no? Se le conoce como condición simple o implicación lógica. Vamos a ver, implicación lógica, también conocido como operador condicional, y representa con el símbolo de la flechita hacia la derecha. Arroja un valor verdadero en todos los casos, excepto en el caso T de condicional y F, ¿no? Hablamos, es decir, proposicional T, condicional de F. Entonces, dado esto, puede ser un poco difícil de recordar. Puede ser útil notar que esto es lógicamente equivalente a negación de P. Y aquí tenemos pues uno de los que hemos ya utilizado ahorita, que pues se llama disyunción, ¿no? Este de aquí significaba O, si se recuerdan, como se muestra en la tabla, en la siguiente tabla. Bueno, vamos aquí. Aquí tenemos la condicional, que es este signo, ¿no? Y aquí esto ya nos da, ¿no? Entonces,
¿qué me dice pues la condicional? Me dice que cuando tengamos un verdadero y un falso, le colocamos falso. Lo demás, todo le vamos a ubicar verdadero. Nada más. No nos hagamos problema en determinar cómo vamos a solucionar esto. Solamente así. Cuando tengamos un verdadero y un falso, le colocamos falso. Lo demás verdadero. Esto funciona en la condicional. Se elevan los precios de los combustibles. Y la otra proposición, habrá inflación. Entonces la primera proposición, que es P, se eleva los precios de los combustibles. La segunda proposición, que es Q, habrá inflación. Bueno, entonces aquí decimos pues proposición de la condicional de Q. Decimos si se elevan los precios de los combustibles. Aquí está la condicional que significa entonces, ¿no? Entonces habrá inflación. Entonces, es como decir entonces. Ejemplo resuelto. Bueno, escribir en forma simbólica las siguientes proposiciones. 1. En los polos el frío es intenso únicamente si los planetas giran en torno al Sol. Entonces, convenciones simbólicas. Preposición P dice que en los polos el frío es intenso. Y en la proposición Q dice los planetas giran en torno al Sol. Bueno, en formalización me queda P, entonces Q, ¿no? Si no hay subsidio del gobierno para la agricultura, entonces los precios de los productos no bajarán. Entonces, convenio simbólico P, hay subsidio del gobierno para la agricultura, y Q, los precios de los productos bajarán. Formalización, pues ya me quedaría esto, ¿no? Negación de P, tenemos aquí el conector entonces, y negación de Q. Bueno, dice, realiza una tabla de valores de verdad para la proposición compuesta. ¿Listo? Bueno, aquí nos dan pues para que podamos resolver, tenemos pues aquí que aplicar la conjunción y la disyunción y negación. Listo, aquí tenemos la tabla. Bueno, normalmente pues el docente, el profesor pues siempre nos va a dar justamente esta parte de aquí, ¿no? Nos da hasta aquí y algunos pues de pronto no nos dan ni esta parte nos dan, pero bueno. Imaginemos que tenemos hasta aquí, ¿no? Tenemos dos verdaderos, dos falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Bueno, aquí pues al momento de resolver esto, porque lo primero que vamos a resolver es esta parte de aquí, es justamente esta. Entonces, como vamos a resolver esta, es necesario pues recordarnos lo que ya hemos visto hace unos minutos y apliquemos pues los conocimientos que hemos aprendido, ¿no? Entonces, para acordarnos, pues he ubicado aquí una tablita que nos va a ayudar pues para poder resolver. Entonces, la conjunción, recuerden que esta significaba I, ¿no? Esta es una I. Como que digamos, esta vale I. Ya, P, I, Q. Entonces, vamos a resolver esto. ¿Cómo hacíamos? Acordémonos aquí. Decía que cuando tengamos dos pensamientos verdaderos, ya, me da verdadero. Lo demás me va a dar falso. Entonces, así vamos a resolver esto, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí. Dos pensamientos verdaderos me da verdadero. Así es que yo he colocado este verdadero aquí. Lo demás no importa, verdadero o falso, no importa que me dé falso, falso verdadero, no importa que me dé falso, falso falso, no importa que me dé falso. Pero lo ideal es que nos acordemos pues de esta tablita de la conjunción. Listo, entonces aquí hemos resuelto P y Q, es decir, esta y esta. Con estas dos he resuelto esta, es decir, hemos comparado estas dos. Ahora aquí me dice la negación de Q. Entonces me voy solo a enfrascarme en esta Q de aquí. Voy a observar la Q y voy a determinar pues la negación, ¿no? Entonces la negación de la primera es B. ¿Cuál es la negación? F. ¿Cuál es la negación de F? B. ¿Cuál es la negación de B? F. ¿Cuál es la negación de F? B. Entonces aquí hemos resuelto ya la negación de Q, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿qué nos queda? Nos queda resolver pues P y Q o negación de Q. Para eso pues vamos a darnos una manita también con la tabla de la disyunción. ¿Cómo se resolvía la disyunción? Vamos a observar aquí en la tabla. Vamos a observar aquí en la tablita y observamos que solamente cuando tengo dos falso me da falso. Lo demás es verdadero. ¿Ya? Entonces para poder resolver esto,
¿Dónde debo de mirar en esta tabla? Miren, aquí tengo P, tengo y Q. Es decir, debo observar esta de aquí o la negación de Q. Es decir, debo observar estas dos tablas para dar esta respuesta. Entonces, como debo de observar estas dos tablas, es decir, esta de aquí, estas dos columnas, para determinar la respuesta, entonces tengo que observar la tablita acá para no olvidarme y determinar cómo que se resuelve. Entonces aquí decimos solamente cuando dos pensamientos es falso, me da falso, lo demás es verdadero. Entonces observo aquí donde me da falso, aquí, coloco falso, lo demás es verdadero. Entonces de esa manera pues resuelvo esta proposición compuesta, ¿ya? Listo, y aquí tenemos pues, a continuación tenemos las actividades para el portafolio. Tenemos aquí pues una tablita que es el primer ejercicio que deben de hacer. Y tenemos pues la pregunta 2 y la pregunta 3 y pregunta 4 que tenemos que resolver. Bueno, aquí pues primero tenemos que determinar, ¿no?, a qué pertenece. Por ejemplo, observamos aquí que esto pertenece pues justamente a una disyunción, ¿no? Recuerden P y tenemos la V, ¿no?, que significa O, Q. Esto se llama disyunción. Y acá tenemos P y Q. Esta es una conjunción. Entonces cada una tenía su forma de poder resolver. Pero no se preocupen, aquí vamos a ubicar una tablita más o menos para ir analizando cómo es que se resuelve. Entonces aquí hemos ubicado, mire, tenemos conjunción, disyunción, tenemos la condicional, que expliqué también en antes. Y aquí tenemos otra, ¿no? Casi esa no la vamos a utilizar, pero igual les coloco aquí. Listo, vamos con la primera, ¿no? Vamos a observar aquí, me dice que debo de resolver, ¿cuál decíamos ahorita? Es la disyunción, es decir, vamos a resolver esta. La disyunción que significa O. Entonces, preposición de P o preposición de Q. Listo, ¿qué vamos a observar aquí? Lo que me indica, me dice P o Q. Entonces vamos a observar estas dos. ¿Qué nos dice pues la disyunción? Nos dice que solamente cuando dos pensamientos son falsos me da falso, lo demás es verdadero. Entonces observando estas dos tablas, ¿dónde tengo falso? Tengo falso aquí, tengo falso acá, y por lo tanto pues los demás sería verdadero, porque no observo ninguna otra condición que me obligue a poner otra letra, ¿no? Entonces aquí pues observamos, ¿no?, que solamente cuando es falso. Entonces observamos que en estas dos pues falso, falso, solo estas dos, ¿no? Ya para acá no vemos ni otro falso, entonces lo demás sería verdadero. ¿Ya? Colocamos verdadero, verdadero. Aquí tenemos la primera, es de P y Q. ¿Ya? Entonces como hemos aplicado pues la primera, vamos ahora a la segunda. ¿Qué me dice la segunda? La segunda en cambio pues me dice pues la preposición P y Q. Entonces ahora la segunda es la conjunción. ¿Sí? Vamos a aplicar la conjunción. Vamos a observar, ¿qué dice la conjunción? Solo cuando dos pensamientos son verdaderos me da verdadero, lo demás es falso. Entonces vamos a ver aquí cuál es verdadero. Estoy observando nuevamente las mismas, ¿no? Cuando 2 es verdadero me da verdadero. Vamos a ver, ¿dónde más hay verdadero? Cuando 2 es verdadero me da verdadero. No hay más. Entonces lo demás, ¿qué viene a ser? Falso. Muy bien. De esta manera sencillito se resuelve pues este ejercicio. ¿Ya? Ahí está. En la siguiente, ¿qué van a hacer? En la siguiente, pues ojo, es lo mismo que hemos aplicado, pero van ahora a determinar ya no las mismas, van a determinar ahora esta y esta. Mire, Q, O, R. Entonces, como digo Q, O, R, estoy hablando de la disyunción. Recuerden que esta suena como O. Entonces, proposición de Q o proposición de R. Entonces, trabajo con estas dos. ¿Se acuerdan de en este caso, pues de la disyunción, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Cuando dos pensamientos, pues, me da falso, es falso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a observar entre estas dos? Cuando 2 es falso, me da falso. Entonces yo aquí le coloco falso. Vamos a poner otro color. Aquí. Voy a observar solamente
la que es falso. Acá hay otro falso, miren. Me dice aquí que cuando dos pensamientos son falsos, es falso. Entonces coloco falso porque aquí estos dos son falsos. Aquí también es falso y lo demás simplemente le colocamos verdadero. ¿Ya? Y acá aplicamos lo mismo. Entonces estas se las dejo para que ustedes las realicen. De esta manera pues sencilla se resuelve. Luego tienen la segunda pregunta, expresa simbólicamente las proposiciones compuestas. Entonces aquí tenemos Juanita estudia y, mire, aquí estamos utilizando pues nuevamente pues la condicional, ¿no? De la conjunción, el conector, perdón, el conector de la conjunción que sería el y, ¿no? Entonces aquí estamos. Juanita estudia y trabaja. Entonces, ¿qué me pide aquí? Expresar simbólicamente la siguiente proposición compuesta. Entonces yo le debo ubicar que, como que yo diga, Juanita estudia es P y en este caso vendría a ser pues la V invertida, ¿no? Y Q vendría a ser trabaja. Entonces esto pertenece pues como mencioné ahorita a la conjunción. Así sucesivamente van a nombrar las otras. Por ejemplo la que sigue. ¿Qué sería? Sería pues la disyunción. ¿Por qué? Porque aquí ya no me dice I, acá me dice O. Y recuerden pues que O sonaba la disyunción. Entonces aquí van ustedes colocando de acuerdo a lo que se presente aquí en cada una de estas proposiciones compuestas. Y en la pregunta 3 pues también está sencillo, ¿no? Aquí dice determine las siguientes expresiones son o no proposiciones. En caso de no serlo, escribe por qué. Bueno, aquí vamos con una más que les ayude ahí y vamos aquí. Aquí no es proposición, ¿no? Porque recuerden que las proposiciones pues son aquellas que nos indican que si es verdadera o es falsa. En cambio este tipo de proposición solo es una tipo pregunta, ¿no? Entonces esa pregunta no nos indica si es verdad o es falsa. ¿Cuántos años tienes? No nos está indicando si es verdadera o es falsa. Entonces, por lo tanto no es proposición. Entonces vayan analizando cada una de ellas y verán que es, por ejemplo la segunda, si es proposición. Héctor vive cerca de Cuenca. Podemos determinar si es verdad o es falsa esto que nos están comentando de Héctor. Entonces podemos determinar si es verdadero o es falso. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos pues Camila y Joaquín trabajan en un banco. Esta proposición pues sí es, ¿no? Sí es proposición. ¿Ya? Porque ahí estamos hablando y estamos utilizando un conector y. Camila y Joaquín trabajan en un banco. O sea, podemos determinar si es verdadera o es falsa esta proposición. Camila y Joaquín trabajan en un banco, ¿será verdad o será falsa esta proposición? Entonces sí la podemos determinar. Mientras las otras pues tienen que irlas analizando. Ya, aquí tenemos, antes de pasar a la siguiente, tenemos la pregunta 4, ¿no? Aquí me dice pues que determine si es verdadero o es falso el enunciado, ¿no? Dice aquí la conjunción es verdadera cuando los dos valores de la proposición son verdaderas. Aquí la tenemos. Miren, aquí está. La conjunción es verdadera cuando los dos valores de la proposición son verdaderos. Aquí está la conjunción. Aquí me está indicando, clarito. La conjunción es verdadera cuando los dos valores de la proposición son verdaderos. Es verdad. Cuando las dos preposiciones son verdaderos, pues el resultado es verdadero. Eso es lo que más o menos me indica aquí. Entonces aquí, verdadero. Y así sucesivamente va leyendo y va analizando, ¿no? Y va contestando. Bueno, ahí tenemos pues otra tabla de verdad que también va a funcionar de la misma manera. Usted puede venir acá atrás, recuérdese de esta tablita de la conjunción y la disyunción. Entonces usted puede determinar aquí si es conjunción disyunción y resolver pues esto que está aquí, solo con observar aquí. Entonces todos los demás ejercicios pues funcionan de esa manera, ¿no? De manera sencilla te la puede resolver. Ya. Aquí simplemente va a determinar ustedes con cuál se cogen. Por ejemplo dice aquí en esta pregunta 7 que es un trabajo lógicamente colaborativo, ¿no? Pero bueno, aquí lo podemos resolver también de manera individual. Literal A dice, sea P, Carla es deportista y Q, Carla es bailarina. Entonces como me dice I, entonces ¿cuál de estas sería? Pues simplemente va a seleccionar esta. Nada más. Asimismo va leyendo las demás y va contestando. Bueno, tenemos la pregunta 8, realiza las siguientes operaciones. Aquí tienen que aplicar pues parecido a esto, ¿no?
4 verdades, 4 falsos. Luego 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y colocan en un lado y en el otro lado. Y luego pues se va a ir resolviendo. Luego tenemos pues actividades indagatorias. Pregunta 9, indaga en qué consta la disyunción inclusiva y escribe 2 ejemplos. Y pregunta 10, indaga acerca de otros conectores lógicos. Bueno, pueden investigar en internet y escriben 2 ejemplos de proposiciones compuestas que utilicen dichos conectores. Y esta sería pues toda la... Aquí tenemos igual unos videos pues de enlace para que puedan buscar información sobre este mismo tema. Y también tenemos pues referencia bibliográfica del texto integrado del Ministerio de Educación. Hablamos del texto de matemática de décimo. Ahí están las páginas 66 hasta la 69. Y esto ha sido todo.